Sí, buenas noches. Bendiciones de lo alto para todos. Es más que un privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo estas verdades escriturales, las cuales enriquecen nuestra vida espiritual y nos ayudan a crecer en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con una oración. Nuestra hermana Lucy. Lucy, por favor, la oración de inicio. Amén. Señor Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos, Señor, todo el bien que tú nos haces, Señor Dios mío. Dios mío, te agradecemos también porque podemos estar aquí reunidos, Señor, escudriñando, Señor, tus palabras, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú permites, Señor, que estemos aquí, Señor Dios mío. Te pedimos, Dios del cielo, que tú, Señor, nos des, Señor, la sabiduría, Señor, para poner en práctica, Señor Dios mío, lo que aprendamos aquí, Señor Dios mío. Gracias, Señor, porque aún en medio de las pruebas, Señor Dios mío, podemos glorificar tu nombre, Señor, y agradecerte, Señor, y darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor Dios mío. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú le des sabiduría, Señor, a mi esposo, Señor, para que él pueda, Señor Dios mío, enseñarnos, Señor Dios mío. Te lo pido, oh Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de dos temas. El primero que vimos fue sobre la comida, los alimentos, y el segundo tema fue el sábado. En cuanto a los alimentos, vimos que esos animales que Dios prohíbe en Levíticos 11 vienen siendo una sombra, un tipo de los gentiles. Amén. A quienes ya el Señor santificó y lavó, como dice 1 Corintios 6, 9 en adelante. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Amén. Entonces vimos también el tema del sábado y vimos que Cristo es el cumplimiento del sábado. Amén. Porque solamente cuando estamos en Él experimentamos el reposo. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es quien nos da descanso. Amén. Solamente en su presencia hay descanso, hay reposo, como Dios se lo dijo a Moisés en Éxodo 33:14, donde Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Hoy vamos a ver el tema de la vestimenta, un tema muy, pero muy importante en una época donde la gente anda como quiera, eh, exhibiéndose y un sinnúmero de cosas más. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a este tema, la vestimenta. Lo primero que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado a una vida santa. Amén. Vamos a Primera de Pedro 1:15 y 16. Ahí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en algunas, sino en toda nuestra manera de vivir debemos ser
santos. Amén. Debemos ser conformados a ese carácter de Dios que es santo. Amén. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, es un mandato de Dios, es un imperativo de Dios que seamos santos, que vivamos una vida santa. Y vamos a ver en el desarrollo cómo esto se relaciona con el tema de las vestimentas. Bien, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como vemos aquí en Primera de Pedro. Y esto incluye nuestro ser interior, espíritu y alma. Ese es nuestro ser interior. Pero hay otra parte de nuestro ser que es el cuerpo, es la parte exterior, la parte visible de nosotros. Amén. Entonces, esto incluye nuestro ser interior y exterior. O sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte exterior. O sea, por dentro y por fuera debemos ser santos. Nuestra manera de vestir debe reflejar la santidad de Dios y la obra salvífica que Cristo ha hecho en nosotros. Esas dos cosas deben reflejar nuestra manera de vestir, nuestra forma de vestir. Amén. La santidad de Dios y la obra salvífica que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Escuchen esto. La mujer de Dios, porque el tema de las vestimentas es básicamente más para la mujer que para el sexo masculino, independientemente de que el hombre también debe cubrirse las mismas partes que Dios llama desnudez, lo cual veremos más adelante. ¿Qué es la desnudez para Dios? Amén. Entonces, escuchen esto, la mujer de Dios no debe ostentar nada de su cuerpo, ni tampoco debe estimular al sexo masculino, a la lujuria y al adulterio. No puede bajo ningún concepto estimular al sexo opuesto, a la lujuria y al adulterio, en ninguna manera. La mujer luce mucho más atractiva cuando se viste con pudor y modestia y a la vez causa mayor respeto y admiración del hombre. Escuchen eso. Una mujer luce más atractiva cuando viste con pudor y modestia, conforme a las escrituras, que cuando anda vestida de manera incorrecta. Amén. Entonces, eso es algo primordial, que la mujer no estimule a que el hombre caiga en adulterio o pecado de lujuria. Amén. Porque eso se logra por lo que uno ve. Recuerden que la parte débil del hombre son los ojos, lo que el hombre ve. Amén. Por eso la mujer de Dios debe cuidarse en esa área. No solamente dentro de la iglesia, sino cuando está fuera de la iglesia. Amén. Cuando camina por las calles, en cualquier lugar, debe cubrirse correctamente. Amén. Escuchen esto. Un hombre de Dios tuvo una visión hace años donde él estaba en el juicio final y veía mujeres con sus manos llenas de sangre. ¿Saben por qué? Porque habían hecho caer a muchos hombres. Es decir, cuando una mujer hace caer a un hombre, le sirve de piedra de tropiezo. No solamente él corre el riesgo de perderse, sino también ella, por ser causa de tropiezo. Amén.
por inducir al hombre al pecado de lujuria y adulterio. Escuchen lo que Cristo dijo, cómo lo que hemos dicho cómo estos versículos se aplican a lo que ya hemos comentado hasta ahora. En Mateo 5, versículos 27 y 28, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Solamente el acto del adulterio era castigado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, veamos lo que dice, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira, se está refiriendo a los hombres, cualquiera que mira a una mujer, se está hablando del hombre, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con solamente mirar y codiciar en el corazón, ya eso es un acto de adulterio para Dios en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el problema que vemos aquí? Dice, cualquiera que mira a una mujer. Entonces ahí da la idea de que la mujer ande de manera incorrecta. Si la mujer anda vestida, como dice la Biblia, con pudor y modestia, no va a ser causa de tropiezo. Amén. Sino que va a ser una mujer admirada. Yo recuerdo que antes, 30 años atrás, más todavía, eh, a mí me causaban mucha admiración las cristianas por su forma de vestir. Yo recuerdo eso, esa forma de vestir tan elegante. Amén. Eso causa admiración y respeto. Escuchen, cuando una mujer incita a un hombre a la codicia, lo que vemos ahí en Mateo 5, y deseos pecaminosos, por adoptar una forma de vestir contraria a la modestia, decencia y pudor que ordena la palabra de Dios, está sirviendo de obstáculo y piedra de tropiezo, y en el día del juicio dará cuenta de eso, en ese día tan serio. En ese día dará cuenta al Señor. Toda mujer que viste de manera deshonesta e inapropiada, inobservando las reglas de pudor y modestia establecidas por Dios en su palabra, está poniéndose al servicio del príncipe de las tinieblas. Está convirtiéndose en un instrumento de las tinieblas, pues está siendo usada por él como piedra de tropiezo para hacer caer hombres en pecado y llevarlos al infierno. Esa es la obra de Satanás. Eso es lo que él quiere, hacer que los hombres de Dios caigan y llevarlos, arrastrarlos al infierno. Y cuando una mujer no viste conforme a la regla de decencia, modestia y pudor, está siendo de manera abierta una piedra de tropiezo. Amén. Y se está convirtiendo en un instrumento del príncipe de las tinieblas. Lo triste hoy en día es que no solo las mujeres inconversas, sino también las cristianas, sino también muchas que van a la iglesia cristiana, visten de tal manera que dibujan y ostentan su cuerpo y excitan no solo a los no creyentes, sino también a los cristianos al pecado. Eso es lo peor todavía. No solamente a los de afuera, a los que no son, sino también a los que sí son creyentes cristianos. Amén. La mujer debe vestir conforme a la regla de santidad de Dios. Amén. Y el hombre también.
La palabra de Dios no cambia, no cambia. Y en todas las edades y generaciones, Dios nos llama a la santidad y a vivir una vida como es digno de Él, agradándole en todo y reflejando con nuestro comportamiento, o sea, con nuestra manera de vivir, nuestra conducta, que no somos de este mundo de tinieblas, sino que pertenecemos al pueblo santo de Dios, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un énfasis en la Biblia. Nosotros no somos de aquí. Amén. Por tanto, debemos vivir como peregrinos y extranjeros. Debemos vivir como ciudadanos celestiales, como dice la Biblia. Amén. Somos un sacerdocio santo y debemos vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Amén. La Biblia habla mucho, mucho, mucho de la santificación, de la santidad. Vamos a primera de Tesalonicenses 4, versículos 3, 4, 7 y 8. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Como ya hemos dicho, la santificación es apartarnos para Dios, apartarnos de este mundo. ¿Entienden la diferencia de y para? Apartarnos del mundo y al mismo tiempo apartarnos para Dios, para su obra, para su servicio, para hacer su voluntad, lo que Él quiera de cada uno de nosotros. Amén. Eso es santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y este pecado, como lo hemos visto, se puede cometer también con los ojos. Amén. Mirando y codiciando. Amén. No solo nosotros debemos evitar la fornicación, sino que también debemos evitar que por causa nuestra otros caigan en ese pecado. Amén. Amén. No solamente nosotros debemos evitar ese pecado, sino también evitar que otros caigan en ese pecado. Amén. No debemos ser piedras de tropiezo. Amén. Sino debemos ser de aquellos que mejor encaminan a otros a Cristo. Aquellos que sirven de ejemplo. Amén. Como Timoteo. Timoteo era un ejemplo, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí la palabra esposa también es vaso principalmente. Y el vaso se refiere a nuestro propio cuerpo. Amén. O sea, nuestro propio cuerpo debemos mantenerlo en santidad y honor. Recuerden que el pecado de fornicación, dice 1 Corintios 6, 18, es contra el mismo cuerpo, contra nuestro propio cuerpo es ese pecado, la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No, no, andar en pecado inmorales, nada de eso. Amén. No nos ha llamado Dios a inmundicia, ni a hacer que otros caigan en eso. Con nuestra forma, con nuestra forma de vestir incorrecta, sino a santificación. Otra vez enfatiza el Señor. Es a santificación que Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es la importancia de la santificación? Es la misma palabra santidad en el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos guardarnos, debemos vivir una vida santa delante de Dios, piadosa, recta, para que veamos al Señor, para que tengamos encuentros con Dios, para que vivamos constantemente en la presencia de Dios. Amén. Dios anda con aquellos que andan en santidad. Amén.
aquellos que viven una vida recta delante de Él. Así que el que desecha esto, esa enseñanza que estamos viendo, de santidad, de pureza, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ustedes sabían que cada uno de nosotros tenemos de ese Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios si hemos nacido de nuevo. De otra manera, no es posible que se produzca el nuevo nacimiento en nosotros, porque esa es una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento, como dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos que son hijos de Dios por haber aceptado a Cristo, por haber creído en Él. La Biblia dice en Gálatas 1:4, versículo 4, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a ellos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de vuestro Hijo en vuestros corazones. Amén. Amén. Entonces, este es un imperativo de Dios, el tema de la santidad, la santificación, vivir una vida santa. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, versículos 19 y 22. ¿Quién se anima a leerlo? Romanos 6, 19 y 22. Pris, Angie, Tule. Romanos 6, 19 y 22. Aquí está, varón. 19 y 22. Dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cuál debe ser el fruto de nosotros como creyentes? La santificación, vivir una vida separada para Dios. Como dice el apóstol Pablo, porque a mí el mundo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, hablando de Cristo. Amén. Y la cruz de Cristo. Amén. Cristo hace una separación entre nosotros y el mundo cuando Él está en nuestra vida. Amén. Vivimos separados para Dios y separados al mismo tiempo del mundo. Amén. Dándole la espalda. Pero ahí dice que nuestro fin es la vida eterna. Y he enseñado que la vida eterna es el Señor mismo, Jesucristo. Amén. Él es la vida eterna. Eso lo dice Primera de Juan 2:25, dice, por ejemplo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa es la vida eterna. Y luego el mismo apóstol Juan dice, Primera de Juan 5:20, que Cristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Él es la vida eterna, Cristo. Amén. Entonces, debemos presentar ahora para santificación nuestro cuerpo. Amén. Para servir a la justicia. Y eso lo estamos aplicando en esta enseñanza a nuestra manera de vestir. Amén. No importa el lugar donde estemos. Incluso si usted va a una playa, debe también procurar con diligencia no ser causa de tropiezo. Amén. Que nadie caiga. Amén. Que nadie tropiece por causa nuestra. Amén. Amén. En Colosenses 1, versículos 12 y 13, un pasaje muy precioso. Dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una herencia de los santos en luz. Amén. Entonces nosotros debemos ser santos también. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese debe ser un motivo para que nosotros vivamos una vida en santidad. Amén. Una vida para Dios. Amén. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Él sea nuestro enfoque. Amén. Que nuestros ojos miren siempre hacia Dios. Amén. Debemos, como forma de gratitud, darle a Dios lo mejor de nosotros. Amén. Y Él lo que nos pide es que vivamos en santidad, porque Él quiere andar con nosotros. Él quiere manifestarse en nosotros. Amén. Y la única forma es la santidad, según Hebreos 12:14, como ya lo vimos. Amén. Amén. Entonces, vamos a otro punto. ¿Cuál es el propósito de la vestimenta? Porque estamos hablando de la vestimenta. El propósito de la vestimenta es cubrir nuestra desnudez. Solamente eso. Para eso Dios creó, diseñó la vestimenta, para cubrir nuestra desnudez. Desde el principio de la palabra de Dios, se nos muestra la importancia de la vestimenta. Pues fue Dios mismo, escuchen esto, quien vistió a Adán y a Eva. Dios mismo. Fue Él quien confeccionó esa vestimenta que cubrió a Adán y Eva. Amén. Y ese es el propósito de ella, cubrir nuestra desnudez. Amén. Y vamos a ver en unos minutos qué es la desnudez según la Biblia. Pero vamos a leer primeramente en Génesis 3:21. Y Pris, tú vas a leer Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 42 y 43. Éxodo 28, 42 y 43. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Ahí vemos el propósito de la vestimenta. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Ese es el objetivo de la vestimenta. Cubrirnos. Amén. Cubrir nuestra desnudez. Amén. Ahora bien, el Señor nos revela a través de Moisés lo que es la desnudez. Pris tiene a Éxodo 28, 42 y 43. Sí, aquí lo tengo, Aaron. Dice así. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Entonces, según el versículo 42, lo que Dios llama desnudez es la siguiente parte del cuerpo. Desde el lomo, que es la parte alta de la espalda, hasta los muslos. Esa es la desnudez según la Biblia. Amén. Desde los lomos, que es la parte alta de la espalda, llegando, juntándose con el cuello, hasta los muslos. Eso es desnudez. Las rodillas no son desnudez según la Biblia. Sin embargo, yo voy a explicar algo con relación a eso. Amén. Entonces, recuerden que esto es una ordenanza que Dios da a los sacerdotes. Amén. Está hablando de los sacerdotes. Dios les ordena que deben cubrir su desnudez desde los lomos hasta los muslos. Y nosotros sabemos que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Por ejemplo, en Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová.
ministros de nuestro Dios seréis llamados. Amén. Entonces, como sacerdotes de Dios, debemos cubrir nuestra desnudez. Amén. Debemos ser santos en nuestra forma de vestir. Amén. Entonces la Biblia dice que somos los sacerdotes, ¿verdad? Del Señor, como dice Isaías 61. Por tanto, debemos cubrir nuestra desnudez, que según la palabra de Dios es desde los lomos hasta los muslos. Amén. Bien, le decía que las rodillas no son parte de la desnudez. Amén. Según la Biblia. Sin embargo, es recomendable que cuando una mujer utiliza falda o vestido, es recomendable que ese vestido le baje por lo menos, no sé, pueden ser 4 o 5 pulgadas de las rodillas. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes se sientan, entonces, si ustedes utilizan vestidos o falda que le lleguen meramente hasta las rodillas, como decimos, ras con ras, si lo utilizan así, cuando se sienten, entonces los muslos van a quedar expuestos. Y esa es una parte sagrada, tanto de la mujer como el hombre. Esa parte no debe ser cubierta siempre. Amén. Debe ser cubierta. Esa parte es sagrada. Eso es lo que Dios llama desnudez. Amén. Entonces, no sé si me entendieron esa parte. Es recomendable, les reitero, que cuando se ponen faldas o vestidos, ese vestido le baje por lo menos 5 o 6 pulgadas. Cuestión de que cuando ustedes se sienten, en algún momento se van a sentar, no exhiban nada, amén, nada de lo que Dios llama desnudez, para que sus muslos no queden al descubierto. Amén. Lo que queremos es acercarnos a Dios y por eso estamos compartiendo esta enseñanza. Amén. Y para acercarnos a Dios, lo primero es santificarnos. Amén. Ser santo en toda nuestra manera de vivir, incluyendo las vestimentas. Dios dice en toda nuestra manera de vivir. Es todo. Amén. Amén. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no cualquier ropa, dice ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa es la forma que debe vestir una mujer de Dios, ustedes como mujeres de Dios. Amén. Con pudor y modestia. Fíjense que la Biblia casi siempre hace alusión es a la mujer, porque Dios sabe que el problema del hombre está en los ojos. Entonces, por eso Dios enfatiza, le dice a la mujer de manera enfática que cubra su desnudez para que no sea causa de tropiezo cuando el hombre vea. Amén. Amén. Entonces, las mujeres deben ataviarse de ropa decorosa con pudor y modestia. Eso habla también de decencia. Amén. Una mujer debe vestir de tal manera, como decía al principio, que refleje que verdaderamente es una mujer de Dios. Una mujer que ha sido comprada con la sangre del Cordero. Una mujer que ha sido llamada para vivir una vida en santidad y caminar con el Señor. Amén. Amén. Ahora bien, la Biblia no nos habla de estilo de vestir. Amén. No nos habla de estilo de vestimenta. En la Biblia no aparece, nunca aparece el asunto de estilo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en Israel, lo que se usaban era una especie de manto,
no sé si llamarle batola, tanto el hombre como mujer, aunque había diferencia, pero era básicamente ese estilo que existía en Israel, ese estilo de vestir. Pero la Biblia no nos manda, no es un imperativo a que haya un estilo en el tema de la vestimenta. El asunto en la Biblia es que debemos cubrir nuestra desnudez. Amén. Y no debemos tampoco que la ropa nos quede tan entallada que dibuje nuestro cuerpo. Amén. Eso es lo que Dios manda. Amén. Pero la Biblia no habla de estilo. Este es un pasaje que vamos a leer ahora. Priscila, si tú pudieras leer a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Ok, dice así. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ustedes sabían que hay denominaciones que enseñan, y nosotros creímos eso una vez, al menos yo creía eso por cierto tiempo, eh, que el tema de los pantalones, era como, o sea, lo ven como pecado algunas denominaciones que las mujeres usen pantalones, porque ellos entienden que los pantalones son exclusivamente para los hombres. Por tanto, cuando una mujer se pone un pantalón, se está poniendo, según ellos, vestimenta de varón. Vean qué interpretación le dan a este texto. Pero ahí Moisés no está hablando de estilo de vestimenta. Creo que yo hablé de eso una vez. Escuchen, ahí dice de manera clara lo siguiente. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. La versión inglesa, la King James, lo dice más claro, porque dice, no vestirá la mujer ropa que pertenece al hombre, ni el hombre la ropa que le pertenece a la mujer. Por ejemplo, yo no puedo ponerme la ropa de Lucy, ni Lucy puede ponerse la ropa mía. A eso es que Dios se refiere. La ropa de ella es de ella. La ropa mía es mía. Yo no debo ponerme lo de ella, ni ella lo mío. Eso que se refiere a este texto. Pero el tema de pantalones y de faldas, de vestido, eso la Biblia no dice nada acerca de eso con claridad. Amén. E incluso el primer pantalón que se hizo, según eh, algunos modistas, el primero fue diseñado para una mujer y luego empezaron a utilizarlo los hombres. Bueno, de hecho, no sé si ustedes lo han visto, pero hay países asiáticos y también africanos donde hay hombres, donde los hombres utilizan una especie de falda. No sé si ustedes lo han visto eso. Entonces, en esa cultura asiática de esos países, para ellos el estilo de falda es aceptable para el hombre, porque ellos lo utilizan así en esos países, en algunos países asiáticos y de África. Para ellos, en esos países, ellos ven raro que nosotros usemos pantalones. Vean lo que es, cómo es esto. Entonces, en conclusión, el tema de usar pantalones o faldas, si cumplen con el requerimiento bíblico de que sea con pudor y modestia, con decencia, es agradable delante de Dios. Amén. Lo importante es que si utiliza pantalón o utiliza falda o vestido,
se refleje en tu vida la santidad de Dios y no sea causa de tropiezo a nadie. Amén. Ni a cristianos ni a inconversos. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Me imagino que ustedes van a hacer alguna pregunta o comentario de este breve estudio. Les voy a dar la oportunidad. No desean decir nada. No sé si entendieron el mensaje con relación a, creo que Priscila quiere decir algo. Sí, varón, en realidad ha estado muy claro el mensaje, realmente. Y sí le voy a decir que usted había hablado anteriormente en una de las visitas que había hecho aquí, de una de las reuniones, usted había tocado ese tema ya realmente. Aunque, aunque no detallado así con, No, no tan detallado en realidad, no tan detallado, pero sí recuerdo que usted había descrito realmente lo que usted acaba de decir de que la ropa es específica para cada género. Entonces, lo que está mal realmente es utilizar la del sexo opuesto. Entonces, sí, sí. En sí es. realidad no entendemos el por qué Dios dice que es abominación eso, porque eh, imagínense que un hombre se ponga lo de la mujer y la mujer la del hombre. Hay cosas que no le entendemos, pero sí debemos seguir esas directrices de Dios. Solamente vestir lo mío, la ropa mía, y la esposa mía que se ponga su ropa. Amén. Cada quien que se vista con lo suyo. Amén. Esa es la idea, no vestirá a la mujer traje de hombre. Amén. Mi ropa, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Amén. Saben que yo cuando Edwin, estudio, Edwin. sí, No, digo, yo sí, iba a decir algo, que quizás el Señor puso eso ahí porque Él sabía lo que iba a suceder más adelante. Por ejemplo, en los tiempos que vivimos ahora, ¿verdad? Es muy común ver hombres poniéndose ropa de mujer, por ejemplo, los transgéneros que visten, por ejemplo, como mujer, hombres vistiendo como mujer, mujeres amachorradas, por decirlo así, y al final eso es pecado. Quizás en esa parte el Señor, o sea, digo yo, para este tiempo quizás el Señor lo puso ahí. yo creo que aplica perfectamente eso que tú has dicho. Tiene mucho que ver con ellos, con los de esa agenda LGTBQ. Ellos, ellos violan este precepto divino, porque ellos visten ropa de mujer. Amén. Porque debemos recordar también que, Exactamente, exacto. por ejemplo, hay pantalones, que aunque sean pantalones, son diseñados exclusivamente para mujeres. Amén. Entonces, si un hombre Exactamente. pone ese tipo de pantalones que son con licras, que van un poquito más pegados del cuerpo, está vistiendo ropa que no es, que no le corresponde. Amén. Porque es Y eso sí, distintivo, es una ropa distintiva de un sexo. sí, sí. Imagínense que un hombre aquí en República Dominicana se ponga una falda. Eso sería algo abominable. Amén. Eh, Al menos en nuestra cultura dominicana y occidental. Porque le decía que en Asia y en algunos países de África, los hombres visten una especie de falda larga. Amén. Yo quiero concluir, cerrar con estos dos versículos del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 4:12, escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, ser un ejemplo de los creyentes. Escuchen en cuáles cosas. En palabra,
en conducta, nuestra conducta, estamos hablando de nuestra manera de vivir, ¿verdad? Que debe ser santa en todo. En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Debemos ser ejemplos de los creyentes en esas cosas. Y una de ellas es la pureza y también la conducta. Amén. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a despedirnos en oración. Creo que la oración final le corresponde a la hermana Doris. Si Doris pudiera despedirnos. Amén. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas, por el mensaje, Señor. Porque solo tú, Señor, sabes el propósito que tienes con cada uno de nosotros con este mensaje, Señor, principalmente para nosotras las damas, las mujeres. Señor, en este momento te pido, Señor, que llegues a nuestras vidas y que ese mensaje, Señor, podamos aplicarlo porque sabemos, Señor, que la carne es débil y que sin ti, Señor, no podemos lograr tu propósito y recorrer el camino, Señor, que tú nos mandas. Contigo sí, Señor. Y en este momento, Señor, te pido que a tanto a nosotras las damas como a los caballeros que estamos aquí, así como a nuestros familiares, podamos ser ejemplos, Señor, ese ejemplo vivo de tu verdad, que es la palabra. Y tu palabra dice, Señor, que vistamos decorosa. Señor, te voy a pedir también que bendigas cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros corazones, Señor. De manera muy especial, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, que indistintamente de la situación por la que estemos pasando, cada uno dentro de nuestros hogares, dentro de nosotros mismos, Señor, podamos reconocerte, Padre, y podamos también, Señor, reconocer la bendición que tú traes con cada situación que nos esté pasando, Padre amado. Señor, bendice grandemente a nuestro hermano Edwin, para que continúe, Señor, formándonos, guiándonos a cada uno de nosotros de manera muy especial y a esos seres especiales, Señor, que tú conoces, tengo en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendecimos a Amén. Dios por esta oportunidad que nos dio. Amén. Y nada, que Dios los bendiga, les guarde y nos vemos el miércoles, Dios mediante, con otra enseñanza. Amén. Pasen buenas Amén. noches. Amén. Amén. Buenas Dios les noches. bendiga a todos. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Mundi.